¿Usted cree que es necesario mover todo esto? El oro siempre ha estado seguro aquí. Si Yatire lo dice, así es. Yo la voy a ayudar, pero necesito que me dé un nombre. Alguien en el que pueda usted confiar. ¿Qué pedo, güey? ¡Tu madre, güey! ¡Ey, madre! Un momento. Teniente, ¿pasa algo? ¿Algún problema? ¿Será que usted me puede hacer la caridad de bendecirme esta cruz? Ellos cambiaron sus placas originales por estas placas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es anunciar al mundo que comience la búsqueda. Eso mismo estoy haciendo ahorita. ¿En serio? Sí. Tenemos el oro, Karen. ¿Estás seguro que el viejo no se ha dado cuenta que lo andaban siguiendo, no? Mi hombre es prudente. Tranquila. Me acaban de llamar. Me llamó el tipo del peaje, al que le dijimos que nos avise cualquier cosa sobre las placas robadas. Hace media hora pasó el vehículo. Iba una mujer y 3 hombres. Hijo de... ¿Karen? Homicida. Te saqué de la calle. Te di de comer. Tenía 13 años, Sonia. ¡13! Hiciste acostar con un montón de hombres. ¿Sabes cuántos? No sabes lo que se siente. Me sacaste. Me sacaste para seguir humillándome. Así que nos vamos a despedirse, pues. Esto no está bien. Si tú tuvieras que decidir en estos momentos, ¿qué harías? No dejarla ahí. Vete con ella. Triunfó el amor. Apunta unas coordenadas ¿A qué lugar corresponden? Me llevan a Yungas. a unas 10 horas de donde estáis. ¡No te muevas! Eso quiere decir que la información para vos es mucho más valiosa que todo el oro que hay en esta casa. ¿Hacemos el trato? La prioridad no es Teresa Mendoza, sino la persona que está con ella. El informante, el jinete negro. O sea, que me parto un rayo si yo alguna vez me imaginé teniendo una criatura. No se lo he dicho todavía y ni siquiera sé si se lo voy a decir. Sheila. Mamá, no tenemos más opciones. Que se va a dejar venir con toda la banda para acá. ¿Cuál es la participación de la primera dama? No, no hay ninguna conspiración, yo no sé nada. Por favor, Discúlpame por lo que acabamos de hacer, pero era necesario. Antonio era mi amigo. Estoy en deuda con él y siento que es mi deber ayudarle a su hija. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Disfruten su libertad. Mientras viva, me voy a acordar de su cara, señora. Mira. Esta llave me la entregó el agente de la DEA, este lugar donde está todas las pruebas que ustedes están buscando. ¿Y dónde es eso? No tengo ni la menor idea, pero seguro que alguno de los otros debe saber. ¿Qué otros? El jinete rojo y el jinete bayo. ¿Hay más jinetes? ¿Cómo supieron que yo era el jinete negro? What? El que les dijo dónde estaba yo seguramente sabe dónde se encuentran los otros 2 jinetes. Wait. 2 more. Cambio de planes. Entramos a matar. váyanse, que yo los detengo. Necesitamos tiempo para... ¡Vengan! Vinimos por unas pruebas y vamos a encontrarlas. Nada más que ahora tenemos que encontrar a 2 personas más. Cada quien puede tomar la decisión si corre o no el riesgo de seguir. Los que mataron a Rocío y a Jonathan, pues tienen que pagar. Va a ser muy difícil sobrepasar todo lo que les hicieron a esos desgraciados. ¿Reconoce usted a esta mujer? Es que te lo repito, o sea, no sé por qué sacaste este tema. Señor presidente, ella es la principal testigo en el caso que lo llevó a usted a juicio y, por supuesto, a prisión hace 14 años. ¿O me va a decir ahora que no reconoce a Teresa Mendoza? ¿Yo qué madre tengo que ver con todo esto? Antonio era mi amigo. Estoy en deuda con él y siento que es mi deber ayudarle a su hija. Señora, la vamos a ayudar, créame. Por favor, no le diga nada a nadie. Vamos. Tú y yo vamos a tomar decisiones solas. Hagamos un trato. Yo no me meto en tu vida y tú no te metes en la mía. Eso es lo que quieres para nuestro hijo. Una criatura que antes de nacer ya está condenada a huir toda su vida. A estas alturas de mi vida, yo lo único que quiero es que mi pareja no me diga mentiras. Hace más o menos un año, yo hice votos de castidad. Y terminando esto, regreso al monasterio. Lo que siento por Teresa es diferente al cariño de un amigo. ¿Qué piensas hacer? Apartarme del camino.
disfruten su libertad. Agua ahí, se me 5 millones de dólares están ofreciendo por información que los acerque a tu captura. If Mendoza is looking to become famous, we will help her out. A partir de ahora, quiero que todos, contigo, se pongan chips. Tú también, Landero, ¿eh? Entonces vamos a necesitar más dinero. De la lana yo me encargo. Pero nada más que tienen un mes para cumplirme, ¿eh? Si no, se acabó el trato. La última vez que yo vi a Teresa Mendoza fue cuando ella injustamente me metió a la cárcel. Nunca, subráyalo bien, nunca más la he vuelto a ver. Tú y Landero pueden estar en uno de los países organizando lo necesario y yo en el otro. Vamos a hacer algo. Un juramento del silencio. Palabra de honor. Ni a tu papá le puedes decir, ¿eh? Porque si no, el secreto ya no va a ser válido. Después no son para que nadie te agarre. No te amo, mi amor, precioso. Yo también, ma, quiero verte. Tiene que ver con uno de sus generales. Resulta que el señor está siendo un poco molesto y ellos quieren que usted haga algo al respecto. Teniendo en cuenta la cantidad que usted necesita, no creo que sea mucho. So COSA want us to review everything that Higgins did on those 10 years? The idea is to find a similar profile to that woman, Karen, that person. Any collaborators, any witnesses, any informants that Higgins might have confided in, and what my predecessor must have left behind. Empecemos entonces. Y ojalá nadie se arrepienta de haberse ofrecido para ir a la guerra. Lo que sí voy a necesitar es que ese dinero me lo pongan en Buenos Aires. Un par de llamadas y eso queda solucionado. Para entrar al casino necesitamos una invitación directa de Mortati. Por eso necesitamos llamar su atención. Fue idea de Danilo. Gracias. Gracias por dejarme ver a mi hijo. Nosotros iremos a Cusco. ¿Y cuál es el objetivo? La galería Inti. Ese negocio está relacionado con el jinete rojo. Caja de la alarma es esa blanca que está allá. Sople. Este hombre refinado de gusto exquisito, amante de la buena mesa, de la música y de la pintura, está siempre pendiente del más ínfimo detalle de su hotel. Lorenzo Mortati se define a sí mismo como el último de los sibaritas y afirma que todo lo que se dice en su contra son chismes sin fundamento. Si Mortati no sabe quién es Elena Bocanegra, con esto se va a enterar de quién es. ¿Y esto qué es? Nuestro pase a la sociedad argentina. Un poco mareada. Qué pena. No pasa nada, no se preocupe. Gracias. Ahí está mi compa. Que disfruten del paseo. $200.000. 200.000 para la señora. 250.000. 250.000. 250.000. 800.000. Perdón, señora, ¿puede repetir? No, escuchó bien, señor. 800.000. Yo me lo llevo. Sí, le dije lo de mi vieja, le dije lo del adelanto, le dije todo. ¿Sabes lo que me da más bronca? Que la cirugía de mi vieja vale menos de lo que Mortati se gasta en 2 horas. Vamos a encontrar, no sé, de alguna forma la guita. Algo vamos a hacer. Después de todo lo que yo sacrifiqué por este hotel de mierda. La cantidad de veces que tuve que taparle los quilombos. Dale, si todos sabemos que acá pasan cosas. Y ahora Mortati me sale con esta. ¿Para cuándo quieres esa reunión? Aún no tenemos fecha, señora. Cuando esté seguro. Lo más pronto posible. El general quiere hablar con usted. Es que Danilo, a mí me da muchísimo miedo mentirle a Epifani. Y no por mentirle, sino porque si él nos descubre... Señora, con todo respeto, usted no puede seguir viviendo así. Te voy a hacer una pregunta, Danilo. ¿Tú por qué cambiaste de opinión? ¿Dónde quedó la fidelidad que tenías para
¿Tu presidente? No soy estúpido, señora. En el trabajo me he dado cuenta de cosas, de cómo se manejan las personas. Y mi opinión ha cambiado. Necesito irme. ¿Qué le digo al general? Un solo error y eso significaría no ver a mi hijo. No estoy segura. Señora, usted no puede dejar que la sigan manipulando de esa manera. Usted es más fuerte de lo que cree, créame. Muchos admirábamos a aquella reportera, a aquella mujer empoderada que era. Hágalo por su papá. Discúlpeme si dije algo que no debía. Yo... No. Está bien. La última vez que vi a mi papá me dijo exactamente lo mismo. Que yo era fuerte y que yo podía con eso. Está bien, Danilo. Está bien, voy a ver al general Garrido. Ese es el embajador de México. 100% seguro. Hace poco estuvo en un cóctel que ofreció el canciller argentino. Relaciones de altísimo nivel, paga en efectivo, tiene un guardaespaldas, un asistente y dio un depósito como para quedarse un mes. Sí. Lo que no estamos seguros todavía es si está por viaje de negocios o vacaciones. Mi nombre es Lorenzo Mortati, soy el dueño del hotel y por lo mismo su anfitrión. Felipe Larrea. Un gusto. De gusto. La señorita es mi prometida, Elena Bocanegra. Mucho gusto, señor Mortati. Lorenzo. Es un gusto estar acá. Me habían hablado mucho de su hotel. Por fin lo conozco. Ah, qué bien. ¿Y qué tipo de inversiones le interesaría específicamente? Bueno, desde luego en los que me den más rentabilidad. Claro, el área tiene que ser muy importante, pero lo más importante es tener buenos asesores. Me imagino que usted debe ser uno de esos asesores. Imagina mal. Elena y yo preferimos mantener nuestros intereses económicos separados. Le quiero hacer una pregunta. Bueno, de hecho son dos. La primera, ¿te puedo tutear? Por supuesto. Estaba a punto de proponerlo. Y la segunda es, ¿así eres de curioso con todos tus huéspedes? No. No, solo con aquellos que ocupan las mejores suites del hotel, que pagan en efectivo y gastan una fortuna en un abrigo así, sin pestañear. ¿Seguro que no hay otra forma de hacerlo? Sheila, tú quieres que acabemos esto pronto, ¿no? Bueno, pues entonces haz lo que te toca hacer. Ya y ya. entendí. Entonces tu curiosidad es nada más porque pago todo en efectivo. No solo eso. Lo mío son las relaciones. Tengo súper buenos contactos y siempre hay alguien que quiere conocer a otra persona y yo encantado de ser ese puente de plata. Ya. Perdón la interrupción, señor. ¿Qué haces? De verdad, esto no pasa ni en las peores fondas de México. Perdón, lo siento. Voy a cambiarme. Discúlpeme. Desaparece de acá. Mortati. Ándate de acá. Desaparece, fúmate. Por favor, dile que lo siento, que yo mismo me voy a encargar de dejar esa blusa como nueva y si es necesario voy a buscar una igual a donde sea, por favor, y que no acepto un no como respuesta, por favor. You see that guy in front of the sports car? His name is Aguilar. He's a lawyer. We've been following him for some time now. We suspect that he's a go-between for some cartels in northern Mexico, but I still cannot prove it. Now, next picture is that he has ties to the president. Guy he's greeting, he's the president's secretary. And are you sure Vargas was inside? Oh, yeah. He got there a half hour earlier. When were these photos taken? A couple of weeks ago. I used a guy that we use all the time, and I trust him completely. Well done. What do you plan to do with those?
Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.